Que la gracia y la paz de Cristo sea con cada uno de ustedes. Continuamos con nuestra serie Los Postreros Días. Hoy estudiaremos la sepultura de nuestro Señor Jesucristo. La lección del día de hoy se llama El día de su sepultura. En pantalla tenemos la línea del tiempo. Ya hemos estudiado el punto número 1 correspondiente al nacimiento de Cristo. Del punto 1 al punto 2 estudiamos el ministerio profético de Cristo y el ministerio terrenal de Cristo. Estamos estudiando el punto número 2, que se refiere a la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor. Ya hemos estudiado varias lecciones correspondientes a la muerte de Cristo. Eso las puede usted encontrar en mi canal de YouTube. Está ahí en pantalla el link. Estudiamos cerca de 8 lecciones correspondientes al tema de la muerte de Cristo. Ahora vamos a estudiar la lección correspondiente a el día de su sepultura. La pena de muerte en la ley. Esta podía ser por lapidación, según Deuteronomio 21 y muchos textos más. También existía la pena de muerte por medio de colgar al sentenciado en un madero, bien sea empalados, ahorcados o crucificados. Y como ese es el tema que nos atañe, veamos cuál era la ley correspondiente. En Deuteronomio capítulo 21, versículos 22 al 23, la Biblia dice: si alguno hubiese cometido algún crimen digno de muerte y lo hicierais morir y lo colgareis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día. Porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. ¿Qué pasaba con los cuerpos de los que morían colgados en un madero? ¿Qué hacían los hebreos con los cuerpos de los ahorcados, de los que eran crucificados, o los que morían empalados en un madero? Según Deuteronomio 21, 22 al 23, estos debían ser sepultados. Esta ley era tanto para el pueblo como para con sus enemigos, para todo el que era sentenciado a muerte en su territorio. La sepultura era algo de suma importancia para el hebreo, así la persona muriera como un criminal o fuera su enemigo. La ley decía que el condenado a muerte debía ser sepultado. Podía ser expuesto hasta el atardecer como medida de escarmiento para el resto del pueblo, pero debía ser descolgado al atardecer antes de que comenzara el otro día. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Deuteronomio 21, 23. Veamos dos ejemplos. El primer ejemplo lo encontramos en Josué 8:29. La Biblia dice: entonces Josué atravesó al rey de ahí con un poste afilado y lo dejó allí colgado hasta la tarde. A la puesta del sol, los israelitas bajaron el cuerpo como Josué ordenó y lo arrojaron frente a la puerta de la ciudad. Apilaron un montón de piedras sobre él, las cuales todavía pueden verse hasta el día de hoy. Josué 8:29. Fue sepultado debajo de un montón de piedras, no sin antes lucir colgado hasta la puesta del sol. El segundo ejemplo está en Josué 10:26. Entonces Josué mató a cada uno de los 5 reyes y los atravesó con 5 postes afilados, donde quedaron colgados hasta la tarde. Y cuando el sol se iba a poner, mandó Josué que los quitasen de los maderos y los echasen en la cueva donde se habían escondido. Y pusieron grandes piedras a la entrada de la cueva, las cuales permanecen hasta el día de hoy. Josué 10:27. Los cuerpos de los crucificados. ¿Qué hacían los romanos con los cuerpos de los crucificados? La práctica romana habitual era dejar los cuerpos de los crucificados en las cruces para que se pudrieran, convirtiéndose en alimento para los animales o en una advertencia para aquellos que pensaban desobedecer las leyes romanas. Los exhibían. A veces habían caminos enteros donde todos los cuerpos de los crucificados estaban ahí todavía colgados y los buitres comiéndose lo que quedaba de ellos. Los autores antiguos con frecuencia se referían a las víctimas de la crucifixión como alimento de los buitres y los cuervos. Ahí está la cita. Luego, lo que quedaba de esos cuerpos eran enviados a una fosa en común o echado en el vertedero donde se quemaba la basura en Jerusalén. Eso era el Yejena, el valle de Hinnom, a las afueras de Jerusalén.
Se podía bajar el cuerpo de la cruz para maltratarlo. Algunos los arrastraban por las calles para ser luego arrojado en una fosa común para los criminales. Cook en Visión in Crucifixion 280. En ocasiones el cuerpo de los condenados era pedido por sus familiares para ser sepultados, pero esta no era una práctica habitual. El digesto de Ulpiano de la ley romana establece que los cuerpos de los criminales condenados no deben ser retenidos de los miembros de su familia. Tenemos la cita en Cook, en Visión in Crucifixion, página 279. Filo observó que en Alejandría había oído de casos en que el cuerpo de las personas crucificadas se entregaban a sus familiares, especialmente las noches de festividades. Ahí está la cita de Filo, Flack, página 83. Josefo en Guerra de los Judíos escribe: los judíos muestran preocupación por los entierros de manera que incluso van a los crucificados y los entierran antes de la puesta del sol. El descubrimiento de los huesos de un hombre crucificado en una tumba cerca de Jerusalén demuestra que en ciertas oportunidades las víctimas de crucifixión eran enterradas. Los romanos probablemente permitían a los judíos enterrar a los condenados a causa de la sensibilidad judía por la sepultura. En 1968 se encontraron cerca de Jerusalén, en una típica tumba familiar judía, los restos de un hombre ejecutado en el siglo I. En ella estaba la inscripción Yehohanan ben, hijo de Accol. Esta fue encontrada durante la excavación de una cueva, un sepulcro, en el norte de Jerusalén. El examen de los restos óseos conservados en el osario encontrado en la tumba reveló que el talón derecho había sido perforado por un gran clavo de hierro, a la que se adjuntan fragmentos de madera. Ahí tenemos las gráficas, las fotos de este descubrimiento. El hallazgo muestra claramente que Yehohanan había sido condenado a muerte por crucifixión. Los huesos son del siglo I, antes del año 70 después de Cristo. El hombre tenía cerca de 29 años de edad. El talón de Yehohanan es una prueba de que en la época de Jesús, los romanos permitieron que un hombre crucificado recibiera un entierro según las costumbres judías. La sepultura como parte del evangelio. Desde recién establecida la iglesia, en aquel día de Pentecostés, del año de la muerte del Señor, comenzó a enseñarse lo que Jesús había mandado en los diferentes evangelios. Id y haced discípulos a todas las naciones, Mateo 28, 19. Id y predicad el evangelio a toda criatura, Marcos 16, 15. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, Lucas 24, 47. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. 1 Corintios 15, 3 al 4. Este fragmento de 1 Corintios 15, 3 al 4, o este fragmento que acabo de leer, es reconocido como el credo más antiguo que hay en la iglesia. El Evangelio se centra en estas tres verdades: en la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Estas fueron profetizadas desde tiempos veterotestamentarios, pero también fueron anunciadas por el mismo Jesús. Su muerte, estudiada ya en lecciones anteriores, su sepultura, que es la lección que estamos estudiando, y su resurrección, la que estudiaremos en la próxima lección. La sepultura es, a su modo, tan importante como las otras dos verdades centrales, con la excepción de que la sepultura de Jesús ha sido eclipsada por el trascendental evento que la precedió, su muerte, y el conmovedor evento que le sucedió, su resurrección. La profecía. La sepultura fue profetizada. En Isaías 53:9 dice: y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Salmo 16:10 dice: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Salmo 22:15 en la Biblia latinoamericana dice: mi garganta está seca como teja, y al paladar mi lengua está pegada, ya están para echarme a la sepultura. El mismo Señor Jesús nos enseña que lo acontecido a Jonás
Era una profecía y señal de su sepultura. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Mateo 12:40. Iba a estar en el corazón de la tierra durante 3 días. En la lección, el día que Jesús murió, analizamos el significado y cumplimiento de esta señal y profecía. Una porción de un día equivale al día, por lo que una porción de 3 días equivale a 3 días, lo que estuvo el Señor en la tumba. Jesús anuncia su sepultura. En una oportunidad Jesús fue invitado a cenar en casa de Simón el leproso, un hombre que había sido sanado de lepra, una de las señales que identificaron al Mesías, estudiado en la lección El ministerio terrenal de Cristo. Durante la cena y sentado a la mesa vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Marcos 14:3. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo, dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis, les podrás hacer bien. Pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que está hecho para memoria de ella. Marcos 14:8-9. Son maravillosas las palabras del Mesías. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. Jesús había anunciado su muerte en la cruz y ahora anuncia su sepultura. Una sepultura que había sido profetizada, una sepultura que no era habitual según la ley de Roma para los crucificados, y sin embargo, sabiendo que en él debía cumplirse todo lo que escribieron los profetas, según Lucas 24:44, ahora anuncia la segunda verdad del Evangelio que ha de ser predicado en todo el mundo. Veamos cómo lo reseñaron los escritores de los Evangelios. Mateo dice, cuando llegó la noche vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo y tomando José el cuerpo lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en un sepulcro nuevo que había labrado en la peña. Y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Y estaban allí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. Mateo 27:57-61. José de Arimatea era un hombre rico, era discípulo de Jesús. El sepulcro de su pertenencia era nuevo. Puso el cuerpo de Jesús en el sepulcro e hizo rodar la piedra. Las mujeres fueron testigos. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo, Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten, y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo, ahí tenéis una guardia, id, aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Mateo 27:62-66. Tanto saduceos como fariseos mandaron a asegurar el sepulcro. Sellaron la piedra, pusieron una guardia. La sepultura, según Marcos. Cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto y haciendo venir al centurión le preguntó si ya estaba muerto. E informado por el centurión dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana y quitándolo, lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña, e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Y María Magdalena y María, madre de José, miraban dónde lo ponían. Marcos 15:42-47. José de Arimatea era miembro del concilio, pidió el cuerpo de Jesús, Pilato se sorprendió de que ya había muerto, confirmó su muerte
puso el cuerpo de Jesús en el sepulcro e hizo rodar la piedra. Las mujeres fueron testigos. La sepultura, según el Evangelio de Lucas. Había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo. Este que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos, fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Y quitándolo, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña, en el cual aún no se había puesto a nadie. Era día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas prepararon especies aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Lucas 23, 50 al 56. Era víspera del día de reposo, anual y semanal, como ya lo hemos estudiado. José de Arimatea esperaba el reino de Dios. Siendo del concilio, no estuvo de acuerdo con lo que hicieron. La sepultura según Juan. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice la verdad para que vosotros también creáis, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura, no será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. Juan 19, 31 al 37. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevar el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzo con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Juan 19, 38 al 42. Juan también nos habla de José de Arimatea. Aunque fue un discípulo de manera secreta, pidió el cuerpo de Jesús. Nicodemo también trajo mirras y aloes. Y este es un dato bastante importante. Hablemos de José de Arimatea. Los 4 evangelios nos hablaron de un hombre, el cual fue la herramienta de Dios como parte fundamental en el cumplimiento de la profecía de la sepultura de Cristo. Este es José de Arimatea. Ya hemos reseñado lo que cada evangelio habla de este hombre, pero veámoslo en conjunto. Mateo describió a José como un hombre rico. Por medio de él fue que se llegó a cumplir la profecía de Isaías 53:9, de la cual hablaremos más adelante. José era un discípulo en secreto de Jesús, que esperaba el reino de Dios y hasta ese entonces había carecido de la valentía para proclamar su fe en el Mesías. Era miembro noble del concilio, según Marcos 15:43. Este también se conocía como el Sanedrín. Él era uno de los 70, una de las personas más importantes de la nación, quienes junto con el sumo sacerdote hacían un total de 71 y eran la suprema corte de Israel. Esta corte estaba conformada por sacerdotes y laicos. No se nos dice si José era sacerdote o laico, simplemente que pertenecía a la élite de Israel. Tampoco he mencionado ni antes ni después del suceso que estamos estudiando, pero es una persona tan importante en el plan de Dios que los 4 escritores de los evangelios lo identifican. El hecho de ser miembro del Sanedrín complicaba que pudiera confesar su fe pública en Jesús, pues ésta le costaría su puesto. Ejemplo tenemos. Con todo eso, aún de los gobernantes muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban,
para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Juan 12, 42 al 43. Pero José de Arimatea no era de este tipo. Él amaba la gloria de Dios. Y aunque la Biblia no habla mucho de él, sí nos da buenas pistas para creerlo de esta manera. Era miembro del concilio, varón bueno y justo, según Lucas 23:50. De una u otra forma quería servir a Dios. No todos los del concilio estuvieron en contra de Jesús. José de Arimatea esperaba el reino de Dios, Lucas 23:51. Jesús predicaba que el reino de Dios se había acercado. Estaba en sintonía con Jesús. No era como los demás religiosos de su tiempo ni los de ahora, que están interesados solamente en el dinero y en las ganancias que pueda traer su fe. No había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos. Lucas 23:51. Aquí comienza a mostrar su confesión pública. Él solo contra la mayoría, pero sin embargo fijó posición, aunque seguía temiendo de su reacción. Lucas dice, fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Juan es más específico. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Juan 19:38. Y Marcos dice que lo hizo de manera osada, arriesgada. José de Arimatea se arriesgó y fue a ver a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Marcos 15:43 en la Nueva Traducción Viviente. De hecho, fue el único en pedir su cuerpo, y esto nos conlleva a la profecía de Isaías. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Isaías 53:9. Se dispuso con los impíos su sepultura. Debemos recordar que Jesús fue sentenciado a la pena capital, a morir como un criminal, rodeado de criminales. Roma, a no ser que el cuerpo fuera reclamado por sus familiares, disponía de una fosa común donde verter el cuerpo de los muchos que morían de esa manera, después de que estos fueran destrozados por los animales de rapiña. Algunos escritores afirman que los tiraban al vertedero de basura de Jerusalén, donde eran quemados. No había, por parte de los familiares directos de Jesús, quien pidiera su cuerpo para ser sepultado. Juan se había llevado a María por petición del Señor, Juan 19:26 al 27 y estudiado en la lección anterior. Sus hermanos terrenales se avergonzaban de él, hasta de loco lo trataron, Marcos 3:21 en la Biblia latinoamericana. Y se estaba acercando el día de reposo. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Juan 19:31. Lo que estaban haciendo los judíos era buscar acelerar la muerte de estos tres crucificados, pero especialmente la de Jesús, a quien querían ver muerto. Ellos apelaron a la práctica del crurifragium, que consistía en romper o aplastar las piernas de los ejecutados con un garrote de hierro. Ya en lecciones anteriores hemos hablado de esta práctica. Esa también era una práctica habitual para los romanos, pero no se aplicaba a los que tenían poco tiempo de crucificados, pues la idea era exponerlo durante largo tiempo y hacerlo sufrir, y luego, después de que ya habían sufrido suficiente y comenzado a picotear por las aves de rapiña, aceleraban su muerte. Pero como Jesús era, en una manera, un caso especial, pues los judíos estaban a punto de formar un gran revuelo si no le crucificaban, según Juan capítulo 19, versículos 15 al 16, Pilato accedió a esta petición. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Juan 19, 32 al 33. Todo está en las manos del soberano. Y esto debía hacerse para que se cumpliera otra profecía que está descrita en Éxodo 12, 46, Números 9, 12 y en el Salmo 34, 20. Así lo dijo el mismo Juan, inspirado por el Espíritu Santo.
porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura. No será quebrado hueso suyo. Juan 19:36. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice verdad para que vosotros también creáis. Juan 19:34 al 35. Y esto también se dio para cumplir otra profecía. Y mirarán a mí a quien traspasaron y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Zacarías 12:10. El cumplimiento de esa profecía, el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron verdaderamente este era hijo de Dios. Mateo 27:54. Marcos 15:39 dice, y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Y Lucas, en el capítulo 23, versículos 47 al 48, dice, cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo, verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en ese espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice verdad para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura. No será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. En la acción del crurifragium, los judíos también buscaban la manera de que se cumpliera la ley. Nadie podía dejarse colgado en un madero durante la noche. Esto se hacía para no contaminar la tierra. Lo leímos en Deuteronomio capítulo 21, versículos 22 al 23. Y más cuando se estaba a escasas 3 horas para comenzar la fiesta de los panes sin levadura. Minutos después de que los judíos que hicieron la petición del crurifragium salieron, Marcos nos relata lo que hizo José de Arimatea. Vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Marcos 15:43. Pilato había dado la orden del crurifragium y sin embargo se sorprendió de que ya hubiese muerto y haciendo venir al centurión le preguntó si ya estaba muerto e informado por el centurión dio el cuerpo a José. Marcos 15:44 al 45. Recordemos que a Jesús nadie le quitaba la vida, Él la dio, porque también tiene el poder de volverla a tomar. Él entregó su espíritu. Juan 10:18 y Juan 19:30. El centurión, junto con los que practicaron el crurifragium, son testigos de su muerte. ¿Por qué dice Marcos que José de Arimatea actuó osadamente? Pienso que era porque no le correspondía pedir el cuerpo. Esto lo podía hacer solo algún familiar o allegado. Y de no suceder, este iba a ser echado en una fosa común, con la única salvedad de que no iba a ser comido por las aves de rapiña, por la petición hecha por los judíos. De esa manera, estaba dispuesto con los impíos su sepultura. Pero surgió un hombre, el que menos se esperaba, uno de los 70 del concilio, el que no estuvo de acuerdo con la decisión de entregarlo a Roma y mucho menos con crucificarlo, el que no había querido confesarlo abiertamente en público por miedo a los judíos. José de Arimatea, un hombre rico, con un sepulcro familiar sin usar y que probablemente no podría hacerlo nunca más. Él se acercó osadamente ante el procurador romano e hizo lo que ningún familiar directo o espiritual había hecho, pedir el cuerpo de Jesús. Y de esa manera el que por las razones antes mencionadas iría a parar a una fosa común, terminó siendo sepultado en la tumba de un hombre rico. Mas con los ricos fue en su muerte. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Isaías 53:9. José de Arimatea
el hombre usado por Dios para cumplir una de las profecías mesiánicas. Es propicia la oportunidad para aclarar bíblicamente la opinión de algunos detractores, tanto de la sepultura como de la resurrección de Jesús. Ellos dicen, y utilizando Hechos 13, 27 al 29, que Pablo indicó que Cristo fue enterrado en una fosa común. Hechos 13, 27 al 29 dice, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Ellos, los detractores, indican que la palabra griega utilizada por Pablo y traducida sepulcro es menemeion, e indicaba la fosa común que los judíos tenían para sepultar a los extranjeros. Ciertamente, Jeremías nos habla de una fosa en común, los cuales sacaron a Urías de Egipto y lo trajeron al rey Joacín, el cual lo mató a espada y echó su cuerpo en los sepulcros del vulgo. Jeremías 26, 23. Y la cisterna en que echó Ismael todos los cuerpos de los hombres que mató a causa de Gedalías era la misma que había hecho el rey Asa a causa de Baasa, rey de Israel. Ismael, hijo de Netanías, la llenó de muertos. Jeremías 41:9. En esta fosa común vertían los cadáveres de los judíos que morían durante las fiestas y no eran reclamados, eran los sepulcros del vulgo. Como dije anteriormente, un judío, mientras pudiera, no dejaría a uno de los suyos sin sepultura. Al menos lo ponían en una fosa en común. Una fosa común distinta a las que utilizaban los romanos, a quienes no le importaba qué pasaba con los cuerpos de los criminales, e incluso los echaban en el Gehenna. Ellos dicen que Pablo está indicando que Jesús fue echado a esa fosa común, junto a los ladrones. Regresemos al texto de Hechos 13, 27 al 29. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Según Hechos 13, 27 al 29, ¿quiénes lo quitaron del madero y lo pusieron en el sepulcro? Los gobernantes judíos, el Sanedrín, quienes fueron los que pidieron el cuerpo de Jesús. Recordemos lo sucedido. Los judíos, los gobernantes, el Sanedrín, pidieron que aplicaran el crurifragium. Poco tiempo después, otro miembro del Sanedrín, José de Arimatea, pidió el cuerpo y junto a Nicodemo, a quien estudiaremos en breve, lo pusieron en el sepulcro. Lo que debemos entender es que mientras un grupo del Sanedrín fue ante Pilato a pedir el crurifragium, otro, perteneciente al Sanedrín, y luego de salido el primer grupo, pidió el cuerpo de Jesús. Pablo lo dijo, y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Entonces, según Hechos 13, 27 al 29, ¿quiénes lo quitaron del madero y lo pusieron en el sepulcro? La respuesta es los gobernantes, el Sanedrín, pero no las mismas personas. Recordemos que mientras uno pedía en el cuerpo, José de Arimatea, quien también era miembro del Sanedrín y quien no estuvo de acuerdo con la decisión del resto, pidió el cuerpo de Jesús y junto a Nicodemo, quien también era del Sanedrín, sepultaron a Jesús. No hay contradicción y menemeion significa también sepulcro. El cuerpo de Jesús no fue tirado a una fosa en común. Eso era lo que estaba dispuesto. Y se dispuso con los impíos su sepultura. Pero José de Arimatea fue osado al pedir el cuerpo de Jesús y se cumplió la profecía. Mas con los ricos fue en su muerte. Isaías 53:9. E informado por el centurión, dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana y quitándolo, lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña, e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Y María Magdalena y María, madre de José, miraban dónde lo ponían. Marcos 15, 45 al 47. Y lo puso en un sepulcro abierto en una peña, en el cual aún no se había puesto a nadie. Lucas 23, 53. Y lo puso en un sepulcro nuevo que había labrado en la peña y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro se fue. Mateo 27, 60.
Y Pilato le dijo, ahí tenéis una guardia, id, aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Mateo 27, 65 al 66. Fueron varias las personas que vieron cómo Jesús fue puesto en un sepulcro en particular y no echado en una fosa común. José de Arimatea y Nicodemo, quienes pusieron el cuerpo de Jesús en el sepulcro. María Magdalena y María, la madre de José, vieron dónde lo pusieron. Los dirigentes judíos y la guardia, quienes sellaron la piedra que tapaba el sepulcro. Una fosa común no tiene una piedra que lo cubra. Y más adelante veremos que Juan y Pedro corrieron al sepulcro. ¿Qué motivó a José de Arimatea a pedir el cuerpo de Jesús? No creo que José, dentro de tanto revuelo, estuviera pensando en la profecía de Isaías. Creo que una de las cosas que pudo motivar a José era su amor por la ley de Dios. Si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hicierais morir y lo colgareis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Deuteronomio 21, 22 al 23. A escasas horas comenzaba la fiesta de los panes sin levadura. Esta duraba 7 días y el primer día era reposo. Y ese día de reposo coincidía con el reposo semanal, por lo que era un día de gran solemnidad. Dejar el cuerpo de Jesús colgado hacía que la tierra fuera contaminada. El amor que tenía este hombre por las fiestas solemnes que Dios había ordenado, saber que innumerable cantidad de judíos habían venido a Jerusalén para adorar. El amor que sentía por Jerusalén, su tierra santa. Todo esto era mucho más grande que cualquier otra cosa. Incluso a él mismo no le importaba contaminarse, con tal de que la tierra no lo fuera. Primero, en el día de Pascua, entró a donde estaba Pilato a pedir el cuerpo de Jesús. Ya eso lo contaminaba. Y no solo fue él, sino los demás dirigentes que fueron a Pilato a pedir el crurifragio. Esta contaminación era según las mismas reglas judías. Segundo, José de Arimatea fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús, y quitándolo, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña, en el cual aún no se había puesto a nadie. Lucas 23, 52 al 53. Con esta acción sí se estaba contaminando, según la ley de Moisés. El que toque el cadáver de un ser humano quedará ceremonialmente impuro durante 7 días. Número 19:11 en la Nueva Traducción Viviente. La fiesta de los panes sin levadura duraba precisamente el tiempo en que ellos quedaron ceremonialmente impuros. Ellos, sí, ellos. Otro al que tampoco le importó contaminarse y que tuvo la valentía de ayudar a José de Arimatea a levantar el cuerpo de Jesús fue Nicodemo. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Juan 19, 39 al 40. El mismo que fue a Jesús de noche por miedo a los judíos. Juan 3, 1 y 2. Un fariseo principal entre los judíos, probablemente también era miembro del Sanedrín. Como miembro del Sanedrín, Nicodemo había defendido el derecho de Jesús a un juicio. En Juan 7:51 preguntó, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? En ese momento se le acusó de ser un discípulo de Cristo. Había sido uno de los discípulos secretos, sin embargo, dejaría de serlo, pues vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como 100 libras. Juan 19:39. Este dato que nos da Juan acerca del compuesto de mirra y aloes es sumamente importante. Es una cantidad significante la que dio Nicodemo, unos 33 kilos de ungüento perfumado, una mezcla de mirra y aloe, la Nueva Traducción Viviente. ¿Qué se hacía con este compuesto? El Salmo 45:8, una Nueva Traducción Viviente, dice, mirra, aloe y casia perfuman tu manto. En palacio de marfil, la música de cuerdas te entretiene. Con esta mezcla se hacía una fragancia muy, muy fuerte, de manera que el olor del perfume supere al olor de la carne, mientras ésta se va descomponiendo. De acuerdo con la costumbre de los entierros judíos, envolvieron el cuerpo de Jesús untado con las especies en largos lienzos de lino. Juan 19:40 en la Nueva Traducción Viviente. Ellos simplemente colocaban el compuesto en grandes cantidades en medio de las tiras de tela, conforme estaban envolviendo el cuerpo y después colocaban un manto sobre ellos.
Recordemos que esto lo tenían que hacer de manera apresurada, pues se acercaba el día de reposo. Una vez que José y Nicodemo hicieron todo lo que pudieron en el tiempo que tuvieron, pusieron un pequeño sudario sobre el rostro de Jesús. Puede ver Juan 27 y Juan 11:44. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo en el cual aún no había sido puesto ninguno. Juan 19:41. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas prepararon especias aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Lucas 23:55 al 56. Prepararon lo que pudieron con lo poco que tenían. Luego de terminado el día de reposo, al ponerse el sol del día 15 y comenzando el día 16, primer día de la semana, fueron a comprar más especies, Marcos 16:1, y terminaron de preparar los ungüentos. Recuerden que el día judío terminaba al ponerse el sol, de manera que todavía quedaba unas 3 horas de 6 a 9 de la noche para poder hacer todas estas diligencias, entre ellas comprar más ungüentos, más especias para ungir el cuerpo de Jesús. ¿Dónde estaba ubicado el sepulcro? Tenemos un mapa y ya en lecciones anteriores también hemos hablado al respecto. Aquí está el Gólgota, fuera de los muros de la ciudad. Primero ubiquemos el lugar donde el Señor fue crucificado. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera y en hebreo Gólgota. Y allí le crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado. Y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título, porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Juan 19:17 al 20. El Gólgota, según Juan, se ubicaba cerca de la ciudad de Jerusalén. En la lección anterior hablamos más acerca de la descripción geográfica de este sitio. El escritor de la carta a los hebreos nos dice que este sitio estaba fuera de los muros de la ciudad. De igual manera, Jesús sufrió y murió fuera de las puertas de la ciudad para hacer santo a su pueblo mediante su propia sangre. Hebreos 13:12, nueva traducción viviente. Ahí tenemos una foto del monte de la calavera. Ahí estaba ubicado el Gólgota. Entonces el Gólgota, o el lugar llamado de la calavera, era una montaña rocosa que estaba ubicada en el exterior de la ciudad, pero muy cerca a ella. Esa escarpada rocosa tenía en uno de sus lados la forma de calavera, y allí su nombre, lugar de la calavera. Cerca de donde había sido ejecutado había un jardín, y en el jardín había un sepulcro en donde nadie había sido sepultado. Juan 19:41 en la Biblia Kadosh. El jardín de José de Arimatea estaba ubicado en la ciudad de Jerusalén, cerca del Gólgota o lugar llamado de la calavera. Por siglos se ha mantenido la tradición de que en el lugar donde estuvo ubicado el sepulcro de Jesús está actualmente la iglesia del Santo Sepulcro. Tenemos una foto en nuestra plantilla de este lugar. Pero situado a las afueras de las murallas de la ciudad de Jerusalén, se encuentra la tumba del jardín. Este es un sitio reconocido oficialmente por la autoridad local como un sitio de alto valor arqueológico. La tumba excavada en la roca fue descubierta en 1867 por arqueólogos y ha sido propuesta como el lugar del entierro y resurrección de Jesús. El año 1882 fue decisivo para el descubrimiento posterior, cuando el mismo general inglés Charles Gordon fue al lugar y se convenció de que debía de tratarse probablemente de la tumba de Jesús. Como prueba, le sirvieron la situación de la puerta de la ciudad y la forma de la colina en donde reconoció un cráneo. La evidencia arqueológica sugiere que el lugar donde estaba el sepulcro era un jardín agrícola y dentro de ese jardín se ha encontrado una antigua tumba judía con características similares a la tumba donde fue sepultado Jesús. La tumba cuenta con más de 20 pruebas arqueológicas contundentes que confirman la narración bíblica que la califican como la genuina tumba de Cristo. En ese jardín existe un viñedo que tiene más de 2000 años y diferentes tipos de plantas. En el mismo jardín
hay un sepulcro. Las características de este jardín, con viñedo y sepulcro incluido, nos indica que este lugar debió haber pertenecido a una persona muy rica. Y todas estas características hacen pensar que se trata de la tumba donde fue colocado el cuerpo de Jesús. En el jardín hay un sepulcro. En el jardín había un sepulcro. Un hombre rico era el dueño del jardín. José de Arimatea era un hombre rico. Estaba cerca del Gólgota o lugar de la calavera. El jardín donde sepultaron a Jesús estaba cerca del Gólgota. Ahí tenemos la foto entonces de los dos posibles sitios donde sepultaron a Jesús: la iglesia del Santo Sepulcro o el jardín del huerto. El punto que quiero resaltar es que si en pleno siglo XXI tenemos dos posibles lugares señalados como el sitio donde estuvo la tumba de Jesús, en el siglo I este lugar se conocía muy bien. Las personas supieron dónde sepultaron a Jesús. José de Arimatea era un miembro del Sanedrín. De seguro los dirigentes judíos sabían de sus propiedades. Nicodemo conocía el lugar donde estaba el sepulcro. Las mujeres también. Los dirigentes judíos y la guardia también conocían el sitio. Y esto es importante porque es evidencia de la resurrección de Jesús. ¿Dónde estaban los discípulos? La pregunta es, ¿dónde estaban los demás discípulos aquel día? Para ellos fue un día en el que perdieron toda esperanza. Estaban tristes y llorando, según Marcos 16:10. Habían ejecutado a su mentor, a su maestro, a su amigo, con quien compartieron durante varios años. Aquel al que vieron ayudar a muchos, pero no se resistió. Aquel que fue llevado como oveja al matadero, mudo, torturado, cargando una pesada cruz. Juan lo había acompañado hasta su último momento. Pedro lo había negado. Los demás habían salido despavoridos y ahora estaban asustados, temerosos de que los judíos arremetieran contra ellos. Juan 20:19. Pero Jesús se los había anunciado. Todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Mateo 26:31. ¿Dónde estaban los dirigentes judíos? Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato le dijo: ahí tenéis una guardia, id, aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Mateo 27:62-66. En esta oportunidad fueron los mismos gobernantes judíos los que tanto habían acusado a Jesús de violar el sábado, quienes estaban violando el doble día de reposo, no según sus reglas, sino según la ley de Moisés, cosa que ni José de Arimatea, ni Nicodemo, ni las mujeres hicieron. Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Mateo 27:63. Lo que dijeron fue sorprendente. Jesús había dicho claramente a sus discípulos que él sería levantado de los muertos. En Mateo 16:21, Mateo 17:22-23, Lucas 18:31-33. Pero estos no entendieron. Marcos 9:9-10. Por otro lado, había hablado en términos encubiertos al público en general, incluidos sus enemigos, en cuanto a su resurrección. Mateo 12:39-40, Mateo 16:4, Juan 2:19-21, Juan 10:17-18. Y los dirigentes judíos sí habían captado el mensaje. Aunque no creían en las palabras de Jesús, por lo menos entendían que él había enseñado que después de 3 días resucitaría. Fíjense el contraste con los discípulos, quienes estaban todos asustados. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Mateo 27:64. Hay un refrán de origen andaluz que dice: piensa el ladrón que todos son de su condición. Y nosotros lo hemos adaptado a: ladrón juzga por su condición. Es un refrán que significa que una persona tiende a juzgar a las demás basándose en su propia conducta y carácter.
Y esto era lo que estaban haciendo los dirigentes judíos. Habían sentenciado a muerte a Jesús sin un juicio justo, sin ocasión para defenderse, usaron de artimaña para cambiarlo por Barrabás. Ellos pensaban que los discípulos actuarían según sus maquinaciones. Y Pilato les dijo, ahí tenéis una guardia, id, aseguradlo como sabéis. Mateo 27:65. Mucho se ha debatido sobre si esta era una guardia romana o era la guardia del templo. Si hubiese sido la guardia del templo, ellos no hubiesen tenido que ir hasta Pilato, violar el doble día de reposo, contaminarse, quedar ceremonialmente impuros. Simplemente hubiesen ordenado a su guardia hacer ese trabajo. Considero que fue una guardia romana por lo sucedido al otro día. Decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos, y si esto lo oyera el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Mateo 28:13-14. Si hubiese sido la guardia judía, al gobernador no le hubiese importado que estas personas se quedaran dormidos, pero era una guardia romana, y el quedarse dormido tenía su castigo disciplinario. La guardia del Sanedrín no tenía por qué rendirle cuentas a Pilato. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Mateo 27:66. Hicieron todo lo que estuvo al alcance de ellos para asegurarlo. En primer lugar, no hay duda de que se aseguraron de que el cuerpo de Jesús estaba en el sepulcro. Luego hicieron rodar la piedra a su posición original. La sellaron. El propósito del sello era impedir que alguien tratara de forzar la entrada. El castigo para quien lo rompiera era la muerte. Por último, los guardas romanos asumieron sus puestos alrededor del sepulcro. Una vez hecho esto, los dirigentes pudieron irse y se fueron seguros de que en 3 días estarían en condiciones de exhibir el cadáver de Jesús. ¿Creerían los discípulos que iba a resucitar? Esa es una muy buena pregunta, porque mientras los del Sanedrín se preparaban para que los discípulos no se fuesen a robar el cuerpo, según su perversa maquinación, los discípulos actuaban de manera contraria. Nicodemo llevó una gran cantidad de perfume para embalsamarlo. Si Nicodemo hubiese confiado realmente en que resucitaría el tercer día, no hubiese llevado esa cantidad de perfume para embalsamarlo. Las mujeres prepararon ungüentos y compraron más de ellos para ungirle pasado el día de reposo. Si hubiesen sabido que iba a resucitar, no invierten comprando más especias para ungir el cuerpo de Jesús. Estarían seguras de que iba a resucitar. Los que medio tenían una esperanza eran los que regresaban a Emaús y sin embargo no se esperaron. Los demás discípulos ni se aparecían en público el día de su sepultura. Reseñar su sepultura es importante por varias cosas. Fue el cumplimiento de una profecía mesiánica, Isaías 53:9. Jesús la anunció, siendo habitual que los romanos o lo dejaran allí colgados o lo sepultaran en una fosa común, o que los mismos judíos lo sepultaran en una fosa común. Fue una manera de testificar su muerte. Pilato, el centurión, José de Arimatea, María Magdalena, María madre de José, Nicodemo, los fariseos y saduceos, los soldados que montaron guardia, todas estas personas son testigos oculares de que fue llevado a un sepulcro en específico. El cuerpo de Jesús no fue arrojado a una fosa común ni quemado en el Gehenna, vertedero de basura en Jerusalén, sino que el cuerpo de Jesús fue sepultado. Por eso la osadía de José de Arimatea en pedir el cuerpo del Señor. Fue sepultado y no quemado, porque tú no dejarás mi alma entre los muertos, ni permitirás que tu santo se pudra en la tumba. Salmo 16:10 NTV. Pudrirse en la tumba es descomponerse en polvo. Y si hubiese sido quemado, la incineración o cremación aceleraría el proceso de pulverización. Este salmo fue usado por el apóstol Pedro en Hechos capítulo 2, versículo 31, y por el apóstol Pablo en Hechos capítulo 13, versículos 35 al 37, porque era necesario testificar su muerte. Porque una de las evidencias de la resurrección es una tumba vacía. Y eso lo estudiaremos en la próxima lección. Hoy correspondió estudiar en nuestra serie Los Postreros Días
el día de su sepultura. Cualquier pregunta o comentario me la pueden hacer llegar o bien a mi correo electrónico o escribirlo aquí en el canal de YouTube. Que Dios les bendiga. Si Dios lo permite, nos vemos en una próxima oportunidad.